Y tenemos una entrevista más. Estamos disfrutando mucho de este Festilic, ya se nos está acabando, pero estamos ahí arrastrando todo lo que podemos para que no se nos acabe del todo, ¿verdad, Inara? ¿Te da una pena irte? Ya te digo. Y Carmen, que es que acaba de llegar y está flipando. Hombre, para no flipar. Han sido 3 días, Carmen, increíbles. Pero es que encima ahora tenemos una charla estupenda. Ayer se entregaron unos premios, ¿vale? Y el segundo que se dio, porque tenía que ser el primero, porque fue el segundo, porque bueno, cosas de protocolo, fue para Volando, un álbum ilustrado de la editorial Tutti Frutti. ¿Y sabes qué pasa, Carmen? Ainara, ¿sabéis qué pasa? ¿Qué pasa? Que tenemos a la escritora, a la ilustradora y a la editora aquí con nosotros. Así que le vamos a saludar. Ana Marqués, ¿cómo estás? Pues muy feliz, muchísimas gracias, muy contenta. Muchas gracias por venirte. Natasha Rosenberg, ¿tú qué tal? Muy contenta, muy cansada porque han sido unos días muy intensos. Que es una locura esto de Festilic, ¿eh? Es terrible, yo no sé cómo seguís vivos todos. Es tremendo. Irene, ¿y tú qué tal estás? Uy, tu micrófono ya está fallando. Espérate, Carmen, arréglalo como antes. Es que Carmen es técnica de sonido en sus tiempos libres. A ver, Irene, ahora. Pues fenomenal. Muy bien. Yo siempre contigo muy bien, Javi. Uy, un placer tenerte aquí de nuevo en Menudo Castillo. Es verdad que siempre te voy encontrando por ahí y te voy diciendo, vente para acá. Es verdad que vamos jugando con esto. Oye, ¿cómo gritasteis ayer cuando ganasteis el premio? Sí. O sea, ¿fue una alegría así muy, muy grande o qué? Sí. Un honor increíble, la verdad que sí. Lo hablábamos esta mañana, ¿verdad? Que este es un premio que va cogiendo una fuerza y y un nombre bastante importante. Hombre, tiembla Bolonia. Hombre, con los presentadores que hay en la gala mucho más. Oye, vamos a hablar de vuestro álbum, porque, claro, va de volar. Contadnos un poco sobre Volando. Va de volar, sí. Está Peter Pan y luego... Y luego, eso es. Pero contanos un poco sobre él. Sí. Te toca a ti, que eres la escritora. Vale. Pues nada, Volando es la historia de una niña que está en la parada del autobús y es un día de mucho viento y entonces ella piensa que va a salir volando. Que es una frase que decían cuando yo era pequeña y estaba en la parada del autobús. Y decían, los mayores decían, uy, con este viento vamos a salir volando. Y entonces a mí me encanta esto que tienen los niños que interpretan de manera literal las cosas y es muchísimo más divertido. Entonces, bueno, pues a partir de ahí nació la historia. Uh-huh. Y cuando te llega la historia, porque supongo que viene el texto, Irene, ¿qué hizo? Y ahora ya os dejo preguntar, Carmen, lo siento, Ainara, pero voy a hacer una pregunta a cada una para que parezca que yo hago en la radio, nada más que... Para que parezca que haces algo, ¿no? Es que si no parece que estoy aquí nada más que subiendo y bajando palancas. Que cuando te llega el texto, ¿qué pensaste? Pues mira, yo Ana la conozco del colegio. ¡Buah! Y estudiamos juntas. Antes de ayer. Antes de ayer, bueno, claro, tenemos 18, entonces Por hace eso. muy poquito. Pero no la conozco de Coruña, estudiamos juntas y entonces nos volvimos a reunir 25 años después. Las dos somos del 81, así que bueno, sumad. Y Hiper jóvenes. súper jóvenes. Y nos volvimos a juntar en Madrid con Volando. O sea, voló el tiempo, pasó el tiempo volando, porque 25 años pasan volando. Además, En general, muchas cosas pasan volando, Muchas. pero los años lo que más. Y cuando me dio el texto, yo dije sí al momento. Sí. Porque, ¿sabes lo que pasa cuando a mí me pasa esto como editora? Y no sé si es bueno o es malo, pero me pasa que cuando veo un texto bueno, enseguida lo detecto. Luego hay textos que son muy buenos y necesitan a lo mejor pulirse un poquito más o los dejas pasar y realmente te has equivocado, pero cuando ves un texto potente, un texto que engancha, un texto que necesita ser ilustrado por Natasha Rosenberg, cuando ves un texto así, como que lo detectas. Y luego me pasó una cosa, y ya termino, con Natasha también. Yo a Natasha la conocí en una exposición que hizo, que me compré uno de sus pinturas, digamos, o de sus ilustraciones, perdona. Yo ya estaba con un momento Goya, entonces me hace, pues, puede ser 2013, una cosa así. Sí, puede ser, yo creo que sí. Uh-huh. Y siempre tuve en la cabeza hacer un libro con Natasha.
O sea, Entonces se juntaron dos personajes, tanto la escritora como la ilustradora, que yo tenía, digamos, en mi corazoncito ahí desde hace tiempo. Claro, y a ti te llega el texto y dices, qué bien está. Y dices, pues pienso directamente en Natasha. Y cuando te llega a ti, Natasha, el texto. Bueno, mira que recibo bastantes textos. Es complicado a veces elegir un texto porque sobre todo para un álbum, porque yo también hago otro tipo de libros. Pero el álbum para mí es lo que más energía y tiempo me lleva en hacer. Entonces, cuando Irene me envió el texto, bueno, es que me pareció tan divertido. Es que lo iba leyendo y ya iba viendo las imágenes. Y eso es muy buena señal, porque entonces, claro, ya me ha enganchado y digo, no, y esto podría ser así, y podría ser... Y entonces, lo mejor es que cuando yo lo veo ya en mi cabeza y solo lo he leído la primera vez, digo, no, es que esto tengo que hacerlo. Y me pareció tan divertido. Yo creo que el tipo de texto que me gusta a mí. No es un texto muy extenso. Es breve, pero también cuenta muchas cosas, ¿no? No simplemente un libro sencillo de que unos personajes se enganchan, sino que tiene fondo. No sé, me pareció tan bonito que no podía negarme. Y además es que siempre habíamos querido trabajar juntas, Irene y yo, y me pareció... Y luego ya conocí a Ana y ya entendí por qué el texto era así. Claro. De todas maneras, está muy, muy bien porque al final... sois un ejemplo de cómo... A seguir. Aparte pero más o menos de cómo funciona cuando la cosa va de línea natural, ¿no? Que llega un texto, primero un escritor se pone en contacto con la editorial dice, pues me gusta, y luego llaman al ilustrador. Luego hay muchas maneras, muchas fórmulas, pero sería como el recorrido natural. Sí, es un poco lo ideal. Es un poco lo ideal. Eso sería lo suyo. Ya, luego llegan las cosas como llegan a veces. Ya pero no siempre pasa. Ya lo sé. Pero bueno, pero que sería luego como el ejemplo perfecto. Y encima ganáis un premio. O sea, esto ya es como ¡buah! Además, impulsadas por este premio, ¿a dónde os gustaría que llegase Volando? Hombre, los Oscars están aquí cerca ahora. Sí, pero nominados este año. Ya no puede, ya no podemos entrar. Podéis hacer que alguien que vaya a recibir un premio lo saque. Sí, yo lo veo. Bueno, hay un proyecto de la NASA que se va a la Luna dentro de nada. El proyecto Artemis. Quizá Volando podría... Yo prefiero los Oscars. Sí, ¿te parece? ¿Tú crees que...? Imagínate, está la bandera está de Estados Unidos, te han hecho fotos toda la vida. Toda la vida. Tú imagínate un álbum ilustrado en mitad de la Luna. ¡Pum! Estaría muy bien. Sí. Sigo prefiriendo los Oscars. Vale. Hombre, lo ideal es que el libro pues se edite en muchos idiomas. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Porque además creo que a veces hay libros que yo creo que son para el mercado español, que son poco exportables. Claro. Pero este no. Este realmente funcionaría muy bien en Corea. Porque tiene un lado un poco absurdo, ya incluso en la elección de los personajes, ¿no? A mí a veces esto me crea... Es decir, a veces yo leí el texto y yo dije, sí, esto así, pero luego entra mi mente un poco germana y la lógica y digo... Pero es que la hormiga es muy pequeña y cómo se va a coger a las... Claro. Tengo ese momento de, no, ¿esto Es cómo lo vas a imposible, hacer? claro. ¿no? Pero está todo muy pensado porque las hormigas Son muy fuertes. son muy fuertes, son mucho más fuertes que un ser humano proporcionalmente. Son mucho más fuertes que tú. Como David el Nomo. Iba a cantar la introducción de David, ¿no? Pero vosotros sabéis que las hormigas son muy, muy fuertes. de verdad. Sí, en serio. Levantan, creo que 7 veces su peso o 10 veces su peso. 20 veces. 20 veces. 20. Madre O sea, mía. que entraba dentro de la lógica. Sí, pero a veces el problema es que como que a mí me ocurre que a veces me limito y pienso, no, quizá debería ser más una hormiga, porque mi hormiga es bastante grande, ¿no? Podría ser casi como un chihuahua. Entonces, pero yo pensé... Pero si esto es absurdo, porque el conejo lleva calzoncillos, o sea, ¿por qué mi mente a veces se cortocircuita, ¿no? Y tengo que pensar, no, pero...
¿Y qué hace esperando el autobús? Sí, además? Claro, o sea, La hormiga. Claro. pero eso es mi cabeza. Me tengo que desprogramar y decir, no, pero si es que da igual el tamaño que tenga. Y la luego ya hormiga. juegas a partir Claro, de ahí. claro. De hecho, el león y el avestruz corren más que un autobús. O sea, no tiene mucho sentido ir en autobús. Bueno, yo he ido en autobuses que podía adelantarles un niño andando. Claro, sea, también. También os lo Esa es la digo. gracia al final, ¿no? También de los libros, nos lo contaba Abby antes, Claro. que poder meterse en ello y evadirse un poco, encontrar otras cosas que no te encontrarías en tu vida cotidiana. Al final Oye, a Viro le he preguntado, ¿es de Inglaterra o de Escocia? es de Escocia. De Escocia, es escocesa. Mm. Vale. Para ir haciendo checking, o sea, check de autores. Sí, pero hizo... Bueno, ¿Qué? ha pasado bastante tiempo en Inglaterra Sí. también. No le hemos preguntado por lo de París, Ha hecho ¿eh? de todo. Luego lo- Otro día le preguntamos. Ainara, pregunta. Vale, yo tengo una pregunta distinta para cada una. Venga, va. Vale. Ostras. Para Ana, que si a ti te cuesta mucho resumir para que sea un álbum ilustrado. Pues, a ver, la respuesta rápida es que sí. Que cuando te pones a escribir algo, pues lo natural es querer contar mucho. Y en cambio en el álbum tienes que intentar, como decíamos antes, ¿no? Pues contar, sí, pero dejar un espacio muy grande para que lo pueda rellenar tanto la mente y la imaginación del ilustrador como el lector, que es el que va a interpretar y a recibir la historia. Porque tú con las palabras en un álbum no cuentas una historia, las cuentas el conjunto de todo, ¿no? De todo el formato. La ilustración, lo que decíamos del color, los espacios, hasta el formato. En este libro el formato también cuenta. O sea, las hojas, no sé si lo habéis visto, pero también aportan a la historia. Ujú. Entonces es el conjunto de todo el que te va a contar la historia. Total, que la pregunta. Sí, me cuesta resumir, pero tengo que decir que en Volando no sé qué pasó, que no me costó tanto. Salió así como pequeñito. Cosas que pasan a veces, claro. En cambio en otros pues sí que he tenido que hacer trabajo de quitar y de tijeras que decimos, ¿no? Entonces ahí recortar, porque como dicen, y es verdad, menos es más, Claro. siempre, ¿no? Entonces, si eres capaz, lo que decía también Irene, de contar mucho con muy poco, eso es una maestría y un arte que ese es el que tenemos que trabajar los escritores, porque hay que contar lo que hay que contar y lo demás para qué. Para Natasha, que por ejemplo tú lees un libro que no tiene dibujos. Tú luego al terminar, por ejemplo, te pones a como te has imaginado el personaje, tal vez le haces un boceto o algo así. No siempre. A veces me ocurre. Ten en cuenta que si tú y yo habláramos por teléfono, yo estaría dibujando sin que tú lo supieras, ¿no? Porque igual tiene que ver con la conversación o no. Quiere decir que yo garabateo pues a menudo. Pero no siempre me ocurre. También depende del libro. Y además es que, fíjate, a mí me gustan tanto los álbumes ilustrados. Yo es que me compro muchísimos, ¿no? Ya no me gustan ni los zapatos ni los bolsos. A mí me gustan los libros, ¿no? Y no sé, tengo como... me parece a veces cuando el texto no es para mí, no me gusta meterme en eso ni ponerle... quizá mentalmente sí, pero no lo suelo hacer muy a menudo. Vale, y para Irene, ¿a ti te cuesta rechazar algunos libros? Porque, por ejemplo, yo qué sé. Sí, que incluso que le pueden hasta gustar, ¿no? Sí. Muchísimo, porque has dado con con uno de los problemas que tenemos los editores, que es que hay muchísimos libros maravillosos y muchos que nos encantaría editar. Y sin embargo, claro, cada libro cuesta mucho hacerlo. No solo por tiempo, sino también por por dinero. Entonces, claro, no se puede editar. Es como si tú, pues yo qué sé, vas a un restaurante y te gusta toda la comida. Claro, pues que no puedes comer todo. Uno, porque no tienes
capacidad física para comerlo todo, y otro porque seguramente tampoco tienes dinero para pagar todo el menú de la carta. Pues a mí me pasa lo mismo. Yo publicaría muchísimo más de lo que publico. De hecho, a veces se me va la mano y a veces publico más y digo, "Uf", pero porque hay mucho talento, la verdad. Hay muchos libros preciosos, muchísimos, demasiados. No hagáis tantos libros bonitos porque nos ponéis ahí un problema. Bueno, y ya me parece que vamos cerrando. Sí, tenemos que cerrar. Pero voy a hacer una cosa. Porque no sé si vivís las tres en Madrid o no. No. Ella no. No. Ella ¿No vive estás en un sitio precioso. ¿Qué es? En Bueno, Denia. Jolines. Pues podemos ir a Denia a hacerlo. Claro. Pero si no, pero vosotras sí, Sí, Ana, Irene. Pues podemos quedar un día y hacer un programa entero. claro. Fenomenal. Es una entrevista así muy Cuando rápida. quieras. Pues claro. buscamos fecha y os digo para hacer un programita entero. Pero no me vais a llamar por teléfono. Hombre. O sea, de hecho podemos hacerlo. En O este sea, mundo digital. Podemos intentarlo. No te preocupes. Pero Bueno, ahora contarnos un poquito que, por lo que parece, todo fue bastante hilado. de corrido, Ujú. bastante hilado. Sí. ¿Hubo alguna dificultad, algún problema? En mi caso, no tuve ningún problema. De hecho, fíjate que le suelo dar, a veces los álbumes me llevan mucho trabajo porque sufro bastante, ¿no? El primero, quieres agradar a tu editor. Quieres que le guste. Quieres que la autora esté contenta con lo que has hecho. Que cuando ella lo escribió quizá veía algo parecido a lo que tú estás ilustrando. Y era la primera vez que además decidí utilizar una paleta de colores muy limitada y fue una decisión personal, nadie me dijo nada, pero envié unas muestras y lo fantástico es que Irene me dijo que ¡oh, estupendo! Porque a mí se me dispara el color y yo pensé, bueno, pues qué maravilla, o sea, no tuve ningún problema. Y además a veces que podíamos discutir el contenido de alguna ilustración o... Nunca. De hecho, a veces a mí me encanta recibir sugerencias, ¿no? Porque creo que 3 cabezas piensan más que una. Porque llega un momento que te puedes quedar un poco atascada o centrarte en temas que realmente no tienen mucho sentido y a veces alguien tiene que venir y decirte, pero esto está bien, ¿no? Podríamos hacer lo otro, ¿qué te parece? Y entonces... No, la verdad es que fue una maravilla. Yo me lo pasé muy bien y me dejaron hacer lo que quería. ¿Y es siempre así? ¿O hay a veces que...? No siempre así. Además depende de los países. Yo publico en diferentes países, también en Francia, Inglaterra, en Estados Unidos, y los países anglosajones son diferentes. También las editoriales, depende, son más grandes, más pequeñas, pero esto daría como para estar aquí hablando Sí, de sí, ilustración y de... exactamente. Pero no tenemos tiempo. No lo sé. Pero como os digo, os vamos a invitar, Carmen, ¿qué te parece si les invitamos a un programa? Oh, hombre, estupendo. Sí, ¿no? Pero No, antes dice Carmen, no. que nos cuenten por qué tenemos que leer este libro. Ah, claro. Yo creo que, bueno, ya a mí me han dicho lo de la hormiga, ya me han ganado, pero... Porque hay una hormiga. Pero a ver, ¿por qué? Mira, yo una de las cosas que me gustaría decir es que es un cuento que está vivo, ¿vale? Hay cuentos que las historias empiezan y terminan, pero a mí me parece un cuento que tiene vida, que tiene varias historias, porque no solo tiene la historia principal, luego hay una historia de los pájaros que nunca la contamos, pero ahí Por ahí, está por ahí. y que no sale nunca en los cuentacuentos porque no da tiempo, porque este libro tiene mucho en muy poco, la verdad. Tiene cosas escondidas. Sí. Juego de ilustrador. Sí. Sí. Y porque tiene una sorpresa final. Y las sorpresas son siempre bien. Sí. Eso creo yo. Es que una sorpresa, que un libro te sorprenda, ya es muchísimo, es una experiencia estupenda. Desde Así luego. que Ainara, ¿te ha convencido? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, y luego está lo de la hormiga, pero... Pues a eso. Que bueno, que oye, que muchísimas gracias a las tres. Un placer enorme teneros aquí. Gracias a vosotras. Muchísimas gracias. Y muchísimas esperamos gracias. más. Y a vosotras también, chicas. Carmen, como siempre, fenomenal. Y Ainara, tú ya la sudadera tiene que hacerla también. Sí. Bueno, que lo dicho. Hasta la próxima. Espero que esta sea la última entrevista de este año del Festilit de 2020. Pero bueno, que tenemos mucho más. Si es que no paramos. Adiós. 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 Adiós, adiós.